El pasado fin de semana, 3 grupos civiles en Guatemala interpusieron una serie de acciones penales contra el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. Según los grupos Cadenas por la Libertad, Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales, el mandatario estaría vinculado con un caso de corrupción dentro del Instituto de Seguridad Social, razón por la que accionaron legalmente contra el jefe de Estado. Vamos a conversar de este tema vía Skype con la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, quien fue una de las personas precisamente que interpuso la denuncia. Abogada, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Miguel, y muy buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Es un placer recibirla. Le pregunto, concretamente, ¿en qué punto del caso de corrupción estaría vinculado el presidente Otto Pérez Molina según lo que ustedes han interpuesto? Es decir, según ustedes, ¿el presidente tiene conocimiento que eso se realizó y avaló las acciones ilícitas dentro del Seguro Social? Mire, dentro de todo el gobierno de Otto Pérez en los últimos meses se han venido destapando todos los incidentes de corrupción de toda la gente de confianza de él. El presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de Guatemala, que aquí se llama IX, era el secretario privado de él y a punta de fuerza fue que lo impusieron como presidente y sacaron de una forma inmoral al expresidente de la Junta Directiva del Instituto del Seguro Social. A raíz de los actos de corrupción fue que se demostró que se licitó una compañía que no tenía las calidades ni los registros sanitarios para poder brindar el diálisis peritoneal para los enfermos renales y de esa cuenta empezaron a fallecer. Entonces, las acciones concretas en contra del presidente no son encaminadas en cuanto a los hechos de corrupción, porque ese es un caso que está viendo específicamente la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG y el Ministerio Público. Nosotros accionamos en el tema del delito de lesa humanidad en virtud de que fue un hecho notorio y evidente, se hicieron las denuncias públicas y el presidente, siendo el jefe de Estado, él no hizo nada para intervenir, no hizo nada para que se detuvieran estas negligencias que se estaban dando dentro del Seguro Social, en donde se estaba torturando a los enfermos renales y se le estaba dando un trato inhumano que llegó a sus fallecimientos, y hay varios de ellos que también están sumamente infectados y en un camino inevitable a la muerte también. Ahora, abogada, dándole el privilegio de la duda o el beneficio de la duda al presidente Otto Pérez Molina, pudiera él decirle a usted que son las instancias pertinentes las que tenían que actuar, no él personalmente como digamos, presidente de la República. Entonces, ante esa tesis de que existe descentralización en Guatemala y de que se estaban investigando en su momento por las instituciones, caso Ministerio Público, por ejemplo, y no tenía que él salir personalmente a dar el esclarecimiento de la situación, ¿qué dicen ustedes? Pues mire, definitivamente, como le repito, dentro de la ley orgánica del Seguro Social se establece que la Junta Directiva se integra por miembros designados por distintas instancias del país. El presidente de la Junta Directiva, en este caso Juan de Dios Rodríguez, es nombrado directamente por el presidente de la República. Siendo él una persona de confianza del presidente y de su equipo íntimo para todas las operaciones que han realizado, en el momento en que se empieza a ver que se están dando muertes innecesariamente, el presidente tiene la obligación constitucional de venir y decir qué está pasando y por lo menos intervenir y hacer algún acto, porque aquí fue por negligencia y por omisión. Él tenía la obligación de haber intervenido y llamar al orden al presidente de la Junta Directiva, porque entonces se hubiera podido evitar que se siguiera con estos tratamientos que, como le repito, llevaron a tratos inhumanos de un sector de la población civil de forma sistemática y generalizada. Bien. Porque fue a través de un contrato y inevitablemente a una muerte sumamente dolorosa y terrible para los enfermos renales. Ahora, ¿hay un resarcimiento a las familias de los enfermos, digamos, renales que fallecieron por esa situación? ¿Eso está previsto dentro de la solicitud que ustedes hacen? Sí, definitivamente que sí. Nosotros estamos pidiendo el encauzamiento penal y se va a solicitar el resarcimiento digno para las víctimas de los familiares, porque no se debe sentar un precedente, no puede seguir esta situación en Guatemala. Se están dando unos actos de corrupción terribles en donde se están robando el dinero a manos llenas, más de lo que pudieran gastarse en 100 vidas, se están dando vida de millonarios. Usted mira fincas, carros, yates, helicópteros, jets, y para mientras están contratando empresas que no tienen cualidades. Le pongo un ejemplo, había hasta una cucaracha dentro de una de las bolsas de diálisis peritoneal. Entonces, de por sí es un procedimiento sumamente doloroso. Imagínese, se lo están haciendo personas que no tienen la experiencia,
y con instrumentos que no están esterilizados, las infecciones y la sepsis que está sufriendo esta gente, y no digamos el deterioro de sus riñones, que por su misma enfermedad no se puede. Por otro lado, desde el momento en que el presidente impuso a Juan de Dios Rodríguez como presidente del Seguro Social, el trato a los enfermos renales cambió dramáticamente. Les estaban dando medicinas pasadas, los blisters estaban inflados y con las medicinas como negras y se empezaban a deshacer. E incluso al llegar los enfermos a solicitar que se les diera su tratamiento, les decían que eran una carga, que dejaran de estar fastidiando, que solo les estaban costando dinero y que por qué estaban molestando si de todas maneras se iban a morir. Bien. E incluso Juan de Dios Rodríguez, en el momento en que se presentó en la primera declaración por la detención que le hicieron por el escándalo de corrupción, repitió eso, que los enfermos renales de todas maneras se iban a morir. Son personas humanas. Yo creo que nos tenemos que indignar ante la corrupción, pero a mí me indigna más la pérdida de vidas humanas, y la pérdida de vidas humanas por negligencia es peor. Una última inquietud, abogada. Sí. Esto ha sido detonante, así como otros casos, como usted bien mencionaba al principio, de corrupción en el seno del Ejecutivo para múltiples protestas. Pero es que un antejuicio no se soluciona de hoy para mañana. El proceso puede ser lento, bastante controversial si se quiere, sobre todo mientras esté en el ejercicio de funciones el presidente Otto Pérez Molina. ¿En Correcto. qué debe terminar todo esto según ustedes? Y sobre todo si la gente se va a calmar para evitar, digamos, más malestar social. Pero ¿creen ustedes que prospere el tema del antejuicio para con el presidente? Pues fíjese que eso es la belleza del Estatuto de Roma, que si aquí en Guatemala no prospera, la Corte Penal Internacional es la que va a entrar a conocer, porque la Corte Penal, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en su país, en Costa Rica, la Corte Penal juzga individuos, no estados. Entonces, si Guatemala no investiga y no da con lugar el antejuicio, entonces es trasladado el expediente a la Corte Penal, porque fue en base al Estatuto de Roma que se hizo. Sin embargo, le quiero decir, y tal vez es algo que ustedes todavía no tienen conocimiento, yo creo que el malestar social se va a incrementar en virtud que hoy, en horas de la mañana, un poco antes de mediodía, fue asesinado a balazos un prominente abogado penalista de Guatemala, el abogado Francisco Palomo, en plena luz del día, y fue abatido a balazos, y esto está generando mucho malestar aquí. Especialmente cuando hoy dieron declaraciones, el presidente pidió que que la ciudadanía tenía que ser responsable y seria ante la situación, y que iban a poner helicópteros a sobrevolar focos de violencia. Y mire lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ya Guatemala llegó al hartazgo de la corrupción y de la violencia. Queremos un Estado de Derecho, queremos paz, queremos justicia, ya no queremos más impunidad, y sobre todo queremos que el presidente renuncie. Bueno, abogada, muchas gracias por su tiempo hasta ahora y por la explicación contundente en torno al caso. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y a los televidentes que pasen una feliz tarde y feliz noche. Igualmente para usted, gracias. Era Ana Lucía Lejos Botrán, abogada, quien fue una de las personas que interpuso la denuncia para un antejuicio de mérito contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.